Jesús. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre el principado, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exalta el nombre del Señor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, Señor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Levanta su mano, dígale, exáltate, exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Así es. Gloria a ti, Jesús. Queridos hermanos, hermanas, podemos tomar asiento en esta mañana. Vamos a preparar nuestra Biblia en primer lugar, nuestros corazones. Para continuar con este culto de agradecimiento a nuestro Dios y prepararnos para la palabra. ¿Cuántos tenemos Biblia, hermano? Amén. Hermana Ana, por pasar, por continuar con el programa de este momento. Gloria a Dios, hermanos. No perdamos esta conexión porque ya entramos, Gloria a ¿verdad? Dios. En esta presencia del Señor. Preciosas alabanzas que han llegado hasta el trono de la gracia del Señor, preparando nuestros corazones bien desde ya. Invitamos a nuestro pastor Gonzalo Vega de la iglesia Iser. Le damos la bienvenida y le hacemos pasar a dedicarle y a gozarnos. Gloria a Dios. Permita. Sí.
dos, sí. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y su nombre. Gloria a Dios. Miren qué alabanzas más bonitas, me hizo retroceder. Esos tiempos gloriosos. Estaba más joven, ya había aceptado a Cristo. Y cada alabanza era un quebranto. Inclusive había una alabanza que la cantaba con mis hijos cuando iba chiquito, cuando estaban ellos chiquitos. Híjole, ahí apenas tenía mi hijo menor, si no me equivoco, andaba entre 4 y el mayor andaba entre 6. Pero en el carro eran gritos, eran alaridos alabándole al Señor. ¿Verdad? Pero, y miren cómo el Señor obra. Ya 2 hombres casados, ya con nietos, y ellos sirviéndole al Señor. Cómo el Señor trabaja en la familia. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros los padres de familia, los que tenemos hijos y los que aún no tenemos. Siempre la mentalidad que debemos de tener, ¿verdad? Es, si llego a tener, los voy a dirigir según la palabra. Les voy a enseñar según la palabra. Bueno, hoy les traigo un tema, bueno, mejor dicho, el Señor les trae un mensaje. Yo solo soy una vasija vacía en el cual el Espíritu Santo llena y que sea Él el que hable, no yo, ¿verdad? Y el tema es, cuando la iglesia ora y se alimenta del pan del cielo, los milagros se activan. Y aquí hay una verdad. Y esto es necesario que lo entendamos. Dios nos unge, ojo, Dios no unge el aserrín del entretenimiento, sino que Dios respalda el pan vivo de su palabra. Cuando hablo del aserrín, estamos hablando cosas que el mundo quiere imponer, que no llena, que no nutre, más que solo la palabra de Dios es lo que nutre, es lo que nos llena. Vámonos a la palabra de Dios y busquemos Hechos capítulo 6, versículo 4. Hechos capítulo 6, versículo 4. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Hechos capítulo 6, versículo 4. Amén. Si gusta, pongámonos de pie, vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Nuevamente, Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermanos, este versículo es la columna principal, es la columna vertebral de este mensaje. Hay prioridad, hay dirección, hay poder y un resultado sobrenatural. Vamos a orar para que sea el Señor el que obre y que sea Él el que hable. Señor, esta mañana, Señor, abrimos nuestro corazón delante de ti. Reconocemos que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Quita el aserrín que ha debilitado nuestra hambre espiritual y despierta en nosotros sed por tu presencia, por tu palabra y por la oración. Habla, sana y restaura y glorifícate. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a entrar al contexto de este versículo. Y aquí donde yo les pido, hermanas, hermanos, quitémonos todo lo que quiere interrumpir la mente y el corazón para que el Espíritu Santo les dé el discernimiento de lo que vamos a hablar ahora en este contexto. Amén. Hechos capítulo 6 se ubica aproximadamente 6 años después del Pentecostés. Todos conocemos la parte donde el Espíritu Santo entra con poder cumpliéndose la palabra de Jesús. Hechos capítulo 2. Ahora, en esta parte no estamos frente a una iglesia frágil en aquel tiempo o improvisada, sino ante una comunidad madura,
en aquel tiempo, que ha sido formada por las enseñanzas apostólicas, afirmada por el Espíritu Santo y aprobada por persecuciones externas. La iglesia no estaba en crisis por debilidad espiritual, sino por crecimiento real y sostenida. Ojo, ¿cómo es eso, pastor? Ya vamos a llegar al punto. Hasta este punto, el relato lucano, o Lucas, el doctor Lucas, la iglesia vive lo que humanamente podríamos llamar su mejor momento visible. En aquel entonces, empoderado por el Espíritu Santo, ¿no? Imagínense cuando el Espíritu Santo llegue y de repente dice la palabra que si comenzaron a llegar 3,000 personas de un solo por la palabra de Pedro y comenzaron ellos a comprender y a llenarse del poder y aceptar al Señor. Gracias, hermano. Era un movimiento increíble en ese entonces. Cómo actuaba el Espíritu Santo. Era palpable. Y es ahí donde tenemos que trabajar como pastores, que toda la iglesia sea palpable, que se siente el poder del Espíritu Santo. Ahora, el contexto afirma que el número de los discípulos se multiplicaba. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 6:1. Por favor, busquémoslo y que me lo tengan, me den fuerte amén. Hechos 6:1. ¿Lo tienen? ¿Qué dice, hermano? Ajá. Hubo murmuración de los griegos contra los griegos, de que las vidas de Jesús eran desatendidas en la distribución diaria. Amén. Entonces la palabra dice, el número de los discípulos se multiplicaba. No lo digo yo, lo dice la palabra. Subrayando un crecimiento que no es artificial ni emocional, sino el fruto de la predicación, ojo, de la predicación fiel del Evangelio. Del arrepentimiento genuino y de la obra confirmadora del Espíritu Santo. ¡Wow! Una iglesia que todo pastor quisiera. Las enseñanzas y prodigios acompañaban el pasaje, y esto lo podemos ver en Hechos 2:43, en Hechos 5:12. Ahí habla de testimonio divino de la verdad del Evangelio. Habla de todos los prodigios que hacía, milagros que sucedían. Ojo, no era como un espectáculo, sino como testimonio divino de la verdad del Evangelio. No eran espectáculos, era real. Cojos se levantaban, ciegos veían, demonios salían. Todo lo veíamos. Predicaban con denuedo, aún bajo amenazas, prisiones y oposiciones religiosas. Y eso lo habla en Hechos capítulo 4 y capítulo 5. Que también estaban bajo esa opresión, amenazas, prisiones, persecuciones, oposición religiosa. Pero se mantenían firmes en la fe, en predicar el Evangelio. Y esa autoridad no provenía de estructuras humanas, sino de una vida anclada, ojo, y aquí viene la clave, anclada en la oración y la palabra. Además, el respaldo de Dios era innegable. Y se veía, como le decía, esos milagros, cárceles abiertas, disciplina divina frente al pecado. Y aquí podemos ver a Ananías y Zafira. ¿Qué le pasó a ellos? Y creo que todos conocen la historia. El pecado fue de fingir que entregaban todo, mentir deliberadamente, buscar reconocimiento espiritual mediante engaño, intentar aparentar una espiritualidad que no era real, y ambos, dice la palabra, que ambos cayeron muertos. Entonces había disciplina. Y a la vez también había una expansión diaria en la iglesia.
porque estaba empoderada del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, hermanas y amigos que nos ven en las redes sociales, en TikTok, sin embargo, es precisamente en este escenario de éxito espiritual donde surge la primera crisis interna significativa. Y aquí aparece un detalle hermenéutico clave y es necesario que pongan atención. Ojo, hablamos de una iglesia empoderada, ¿verdad? Con poder, con manifestaciones, día tras día. Pero aquí aparece un detalle clave. La crisis de Hechos capítulo 6 no viene de afuera, sino de adentro. ¿Cómo es eso? No es la persecución romana ni la oposición del Sanedrín lo que provoca el conflicto, sino la murmuración entre creyentes. Ay, imagínense todo lo que pasaba en aquel tiempo. Pregunto, sí, igual hoy en día. Sí. Judíos helenistas, judíos hebreos, ambos convertidos, ambos parte del mismo cuerpo de Cristo, estaban en la murmuración. La queja surge, y lo leyó la hermana, por una aparente desigualdad en la distribución diaria a las viudas. Gran problema. Y este episodio revela un principio bíblico profundo. Y aquí necesito también que pongamos atención. El crecimiento no elimina los problemas. Ojo. Muchas veces los revela. ¿Me captan? Cuando una iglesia está en crecimiento, si no tenemos buenas bases, te comienza a revelar las áreas que están débiles. Las áreas donde debemos de trabajar como iglesia. Amén. A lo largo de la escritura vemos este patrón. Lo muestra la Biblia. Israel creció en Egipto y se expuso tensiones que llevaban a la opresión. Y esto, Éxodo 1, lo podemos ver. David fue ungido rey y entonces comenzaron sus mayores pruebas. Jesús multiplicó discípulos y con ellos aumentaron la oposición y la incomprensión. Entonces hay un patrón que se da. Lógico, entonces, si se da en aquellos tiempos, lógico, se tiene que dar en estos momentos también, porque somos seres humanos. Entonces, Hechos capítulo 6, el crecimiento numérico evidenció, ojo, limitaciones administrativas, mostró tensiones culturales no resueltas, mostró la necesidad de nuevas estructuras sin perder la esencia espiritual. No era un problema de falta de espiritualidad, sino de desafíos propios de una obra que se está expandiendo. Como te decía, la iglesia va creciendo, te va mostrando las áreas que debemos de ir trabajando. Gloria a Dios, una iglesia está creciendo increíblemente. Pero el enfoque debe de ser en aquello que te está mostrando que puede ir haciendo fluctuar el crecimiento. Porque la base de todo está en formar la iglesia en bases fuertes, sólidas. Y esa es la iglesia. O sea, cada uno de nosotros tenemos que ser esas bases fuertes para sostener la iglesia. Van a venir un sinfín de problemas porque van a venir. Ellos lo tuvieron. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en la fe, conociendo la misión y visión de los pastores, créanme, nadie va a detener esta iglesia. Nadie. Ni el mismo Satanás. No va a poder, va a temblar. Cada vez que abre esa puerta va a comenzar a tatalear ese desgraciado. Porque aquí hay poder. Aquí se mueve el Espíritu Santo. Gloria a Dios, y para el Señor déselo fuerte. Pero aquí viene lo bonito. Esto es en conjunto.
Trabajo en equipo. No, que yo soy más que fulanito o que menganito. No, porque yo soy más allegado. Aquí no hay distinciones. Es trabajar todos en equipo para evitar murmuraciones. Él te decía que no era un problema por falta de espiritualidad, sino de desafíos propios de una obra que se expandía constantemente. Ahora, desde el punto de vista literario, Hechos capítulo 6 funciona como un puente narrativo. O sea que en los capítulos 2 al 5, Lucas se enfoca en el derramamiento del Espíritu, la unidad, los milagros y el testimonio poderoso de los apóstoles. O sea, todo parece fluir con gloria. Pero en el capítulo 6 el énfasis cambia. En el capítulo 6 cambia. Ahora el Espíritu Santo no solo produce poder, sino también orden, discernimiento y madurez institucional. Porque hablamos, le mencioné el problema de esas dos personas que cayeron muertos por no ser disciplinados y por estar mintiendo. Entonces había disciplina, había orden, discernimiento del Espíritu, porque por medio del discernimiento fueron de que entendieron que estos dos fulanitos estaban cometiendo un error. Porque se presentaron ante al Señor por medio de estos dos apóstoles. Y ellos les dijeron, ustedes han incumplido. Estaban robando, inventaron cosas, vendieron X cuestión, no dieron lo que tenían que dar, pum, cayeron muertos. Ahí lo dice la palabra. Lean. Entonces aquí vemos que la respuesta apostólica es profundamente dura. Los apóstoles no niegan el problema, ojo. Los apóstoles no niegan el problema, no lo minimizan ni lo espiritualizan de forma superficial. Reconocen, y aquí viene lo poderoso, reconocen que la necesidad es real, pero establecen una prioridad no negociable. Hechos capítulo 6, versículo 4, ¿qué dice? Hechos capítulo 6, versículo 4. Wow. Nosotros, dice la palabra, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí establecen una prioridad no negociable para la iglesia. Hay un gran mandato para nosotros. ¿Me explico? Aquí hay un gran mandato para nosotros. Queremos una iglesia empoderada. Queremos una iglesia que constantemente vaya en crecimiento. Pero el mandato que nos está dando aquí el Señor, que tenemos que mantenernos firmes en la oración y en el ministerio de la palabra, es lo que ustedes tienen en sus piernas, que es la palabra de Dios. Y voy a agregar un tercero. Eso no está escrito, pero es real. No dejar de congregarse. Es la clave. Es la clave. Y aquí se establece un principio eterno. La obra de Dios nunca debe de avanzar sacrificando la comunión con Dios. Puede crecer la iglesia, pero aún dentro de ese crecimiento no debemos de sacrificar la comunión que yo, como parte de la grey, esa comunión que debo de tener con mi Salvador, por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, por medio de congregarme en la iglesia. No lo puedo cambiar. No es negociable esos 3 puntos esenciales que les estoy mencionando. No es negociable. Porque nosotros necesitamos madurar espiritualmente. La única forma son esas, hermanas y hermanos. Buscar del Señor por medio de la oración, por medio de la palabra y congregarse. No hay otra forma. Y si la hay, por favor, enséñenmela.
Porque si no, no he aprendido yo. Pero yo solo esas 3 conozco. Entonces la oración y la palabra no son herramientas del ministerio, son la fuente del ministerio. Esa es la realidad. Sabiduría espiritual, delegación bíblica, liderazgo comprometido, reconocimiento del valor espiritual del servicio. Todo eso muestra si nos metemos de lleno a este ministerio. Ojo con esto. Dios usa la crisis para llevar a la iglesia a un nivel superior de madurez. Entendámoslo. Cualquier crisis que venga, no le tengan miedo. Mejor oren. Oren. Y no, esto no es bíblico. Pero es bien fuera de lo que voy a mencionar. No sé, yo creo que hemos visto Avatar, la primera, ¿verdad? Que hacen que está una persona parada y de repente todos se unen y se tocan el hombro unos con otros y comienzan a hacer su cuestión, pero eso no es el punto. Esa cuestión que hacen no lo quiero tocar. A lo que voy es como ellos muestran la unidad con el líder, que todos se sostienen en el hombro y comienzan ellos a orar en su cuestión. El apoyo. ¿Cuál es su líder? Allá está. Allá está. Y él, quien nos sostiene es Cristo. Su apoyo, allá. Son ustedes para con ellos. Ahí está la familia. Que han dado todo por el todo. Miren, hay veces que nosotros como pastores no damos a demostrar lo que llevamos dentro. No lo mostramos. Porque si lo mostráramos, yo creo que ustedes anduvieran peor que nosotros. Anduvieran todos achicopalados, desanimados, sin ganas. Porque nosotros como pastores tenemos luchas también. Pero cuando nos ven, ¿cómo nos ven? Alegres, animosos, con ánimo de predicar la palabra, ¿verdad? Eso nos queda a nosotros. Y necesitamos apoyo. Necesitamos de sus oraciones para mantener nosotros firmes en la fe. Hay guerras espirituales tremendas. Hoy en día, peor aún. Si no, miren lo que está pasando a nivel mundial con los benditos Terrier escocés. El enemigo quiere confundir a los jóvenes, al mundo. Y es bien fácil, la gente que no conoce del Señor, chichemente se pierde. Se desvía. De repente iba a andar encadenado. Sí. ¿Y saben por qué es? Por falta de identidad. Porque no conocen del Señor. Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que trabajar para lograr rescatar a estas personas. Porque si ustedes se han dado cuenta en todo lo que están lanzando en las redes sociales, ahí no hay nivel de edad. Hay niños, prejóvenes y hasta adultos. Es increíble. Y esa es una parte, no se diga en las otras cosas que el mundo está inyectando. La pornografía. Lo otro que no se sabe si es gallo o gallina, no menciono el nombre porque nos pueden bloquear, solamente ahí me quedo. Sí, hay que saber decir palabras, porque no nos bloquean. Ya lo he vivido 4 veces allá en la iglesia. Pero es la verdad, el mundo tiende a confundirte. Pero la oración, ya la lectura bíblica y congregarse en una iglesia, el Señor te va a fortalecer para mantenerte firme. Volvamos a la palabra, ya me estaba desviando, imagínense. Entonces Dios usa la crisis para llevar a la iglesia a un nivel superior de madurez. No nos han cortado, ¿verdad? No, estamos todavía. Ok, gloria a Dios. Se levantan nuevos líderes llenos del Espíritu. Y aquí recordemos a Esteban. Y el ministerio se expande más allá del círculo apostólico. Y aquí, paradójicamente, la resolución del conflicto prepara el escenario para una persecución mayor.
Todo lo que estoy hablando está entre Hechos, capítulos 6 y 7, para que lo anoten, y les invito, lean la palabra. Pero también en base a todo esto de la persecución mayor, también surge una expansión más amplia del evangelio, cumpliendo así el mandato de Hechos capítulo 1, 8. ¿Y cuál es, pastor? Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que parecía una amenaza se convierte en una plataforma, una catapulta. Estamos conectados. La crisis no detuvo el avivamiento, lo organizó. No lo apagó, lo purificó. No lo redujo, lo multiplicó. Entonces, la progresión bíblica es clara. ¿Cuál es? Avivamiento, crecimiento, crisis, orden y después, ¡pum!, expansión. ¡Wow! Yo quiero una iglesia así. Y no saben por todo. Hoy eso estábamos hablando con el pastor por todo lo que estábamos pasando. Y eso fue el año pasado. Le comentaba al pastor lo que ni lo quiero tocar. No vale la pena. Pero fue una experiencia para la iglesia. No se diga la iglesia de ustedes, todo lo que han pasado. Pero eso es parte. Ahorita esto es parte del orden, es parte del avivamiento, del crecimiento, de la crisis, del orden, para expandir la iglesia. Yo no lo visualizo aquí. Además, yo creo que, y en el nombre de Jesús, yo creo que van a derribar paredes aquí, porque todo esto lo van a comprar. En el nombre de Jesús. Solo Dios sabe el camino, no yo. Pero cada aula de aquí arriba van a ser como colegio y estudio bíblico. En el nombre de Jesús. Aquí los tienen, Señor. Entonces, cuando la iglesia responde bíblicamente a la crisis, Dios la prepara para lo que viene después. ¡Wow! Así es el Señor. Así trabaja nuestro Padre Celestial. Dios no permitió la crisis para frenar la iglesia, sino para transformarla, ordenarla y llevarla al siguiente nivel de su propósito. No es nuestro propósito, no es el propósito del pastor o de la esposa del pastor, ni de ustedes. Es el propósito de Dios mismo, cómo quiere llevar la iglesia. Pregunto, ¿cómo estamos bíblicamente? Me sé algunos versículos, pastor, ahí. No, cuando puedo entro al discipulado, que mire que me cuesta. No, cuando me invitan a comer es cuando llego a la iglesia. Yo soy uno. Hoy el pastor me dijo, va a haber refil de café. Ahí voy, pastor, no se preocupe, le dije yo. Porque soy cafetero. Gloria a Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo creo que es bueno autoexaminarse. A mí me encanta decir, ve y mírate en el espejo. ¿Cómo te ves? ¿Empoderada del Espíritu Santo? Con ese crecimiento que el Señor da, maduro completamente en el Espíritu, intachable, que aunque llueve, truene, relampaguee, aunque como el diluvio que hubo, que aquí se tapó toda esta calle, me vi el noticiero ahí que se había llenado todo esto que se había rebalsado, pero tú con esa barca vienes de tu casa y te vienes a la iglesia. Porque es necesario crecer espiritualmente. Entonces, hermanos, hermanas, vamos a aterrizar hoy sí el mensaje. Vamos a entrar de lleno. Que no haya comenzado, pastor. No, eso es solamente la introducción. Yo fui claro el contexto, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, este pasaje se conecta con el tema.
Cuando la iglesia ora y se alinea y se alimenta, del pan del cielo, los milagros se activan. Porque en medio de la crisis los apóstoles no reaccionan con control humano, sino reafirmando la prioridad espiritual. ¿Y cuál es la prioridad espiritual? La oración, la palabra y congregarse. Es la prioridad. Y cuando es prioridad, se honra. El cielo responde con los milagros y crecimiento en victoria. Porque todo vendrá por añadidura. Primeramente, busca las cosas del Señor primero, sobre todo. Y ahí luego vendrá todo por añadidura. Empoderado, bendecido. Porque el Señor está en obediencia. Si somos desobedientes, con uno que haya desobediente, la cadena se rompe. Con uno. Pastor, pero qué religioso se oye eso. Lamentablemente sí. Porque esa manzanita que se está arruinando va a tratar de arruinar a los demás. Entonces esa manzanita que se está arruinando es donde más tenemos que enfocarnos de recuperar para que no se arruine y no se arruine el ambiente. Que sea lleno, que sea el Señor Dios mismo tocando aquí los corazones, sintiendo la presencia de Dios, así como se sintió hoy en las alabanzas. ¡Wow! Eso es lo que tenemos que trabajar como iglesia. Pregunto, y aquí quiero que seamos sinceros. ¿Alguna vez has sentido que estás ocupado, pero vacío? ¿Has estado activo, pero por dentro te sentís débil? Sirviendo, pero sin fuerzas. Yo he estado muchas veces así. Es duro. Y siendo pastor, con la gran sonrisa, y por dentro, ya no aguanto. Y por dentro, ay Señor, mira, fulmina al fulanito porque vieras cómo me ataca. Pero por fuera, no. Muchos hoy están comiendo aserrín espiritual. Y a eso me refiero. Entretenimiento en la iglesia. Ruido. Pum, 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 gran ruido en la iglesia. Activismo. Pero el pan vivo que desciende del cielo no lo requieren, no lo comen. Y es ahí el problema. Nuestro alimento es espiritual, nuestro alimento ahí está en la palabra de Dios. Para rellenar, no sé, cuando vamos a la gasolinera, lo primero, écheme, fuléemelo, no me lo fulee con $5, póngale 45 o 50 de súper, por favor, de la mejor gasolina, no digo nombre, sino que gasolina, no digo el nombre de la estación, porque no me están pagando. Cuando me paguen lo digo. La verdad, ese momento cuando te están echando gasolina, así es la palabra de Dios cuando comienza a llenarte. Así es la oración cuando comienzas a estar con el Señor face to face. Te comienzas a llenar de la palabra, de la oración, de la presencia del Señor. Ahí sí andas con toda la chispa a vida y por haber. Andas empoderado del Espíritu Santo. Y de eso se trata, así es como debemos de andar. Llenos del Espíritu. Llenos del Señor. Que es la palabra de Dios viviente. Pero hay un gran problema. El problema es que no es la falta de actividad. El problema es la pérdida de prioridad espiritual. Ese es el problema. Mucha iglesia, mucha agenda, mucho movimiento, pero poca oración y poco alimento bíblico. No, que no puedo ir a la iglesia porque fíjese de que hoy está cumpliendo años mi sobrino y tengo que estar ahí. Bueno, ¿y quién es que te va a dar la salvación? Si es tu sobrino, dale, papá. Dale con todo.
Pero si no estás poniendo a Dios como primera instancia, te la vas a ver con Él. No, que hoy no voy al culto porque estamos en Semana Santa y tengo que irme a la playa con la familia porque Dios me ordena que la familia es primero. No, amén, yo estoy de acuerdo y no voy a debatir eso. Pero si pones primero a tu familia antes que Dios, prepárate. No sé lo que va a hacer el Señor contigo y con tu familia. Ya he escuchado muchos testimonios por andar de burritos. Señor, que dame un carro nuevo, que Señor, y que no, y que Señor, te pido, toma, que chivo la camioneta, familia, vámonos para la playa. Y solo el pastor quedó vivo. Ese testimonio verídico. ¿A quién pones primero? Entonces dile a la persona que tienes a la par: las dificultades son una invitación a buscar a Dios. Díselo. Las dificultades son una invitación a buscar a Dios. Amén. Hechos 6:1. Busquémoslo y se lo voy a leer. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Miren, la escritura es muy clara al decir: en aquellos días, como crecieran el número de los discípulos. Esto es clave, y aquí pongamos mucha atención, porque nos muestra que la murmuración no surge en un tiempo de escasez espiritual, sino en medio del crecimiento y del respaldo de Dios. No era una iglesia en pecado ni una iglesia fría. Era una iglesia llena de espíritu, una iglesia en expansión, con milagros, con autoridad. Y aún así apareció una dificultad. Y era la murmuración. Las dificultades no siempre indican ausencia de Dios. Ojo con eso. Y no quiero que me malinterpreten, pero les pedí yo: quiten todo lo que estorbe en su mente y en su corazón, para que entendamos. Las dificultades no siempre indican ausencia de Dios. Muchas veces indica de que Dios está obrando y llevándonos a un nuevo nivel. ¿Por qué? Porque te está mostrando las áreas débiles que tenés que mejorar. Hoy sí, ¿verdad? Ahí estamos. De eso se trata. Ok. Me está mostrando el crecimiento que necesitamos más oración. Ya viene la familia pastoral a preparar con la mesa pastoral un plan de trabajo donde todos un día vamos a orar por la iglesia. ¡Qué bueno! Nos está mostrando que estamos cayendo en pecado, de que todo es murmuración. Ok, paremos esto ya. Reunamos a la grey. Hagamos una mesa redonda. Coméntenme, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Qué solución le podemos dar? Comenzó a cambiar la situación, ¿verdad? Ya se está llegando, como dicen, donde duele la llaga, ¿verdad? La llaga abierta y le echan limón y eso arde, duele. Pues se está llegando a ese punto. Para cerrar ese capítulo y que no haya murmuración. Entonces, quedamos claros que las dificultades no siempre indican ausencia de nuestro Padre Celestial, sino que nos muestra. Entonces el problema no era solo la necesidad, sino la actitud. Y aquí el texto no dice simplemente que había una necesidad, dice que hubo murmuración. El término griego es gongismos, de que esto describe quejas dichas en voz baja, comentarios privados, conversaciones cargadas de inconformidad, palabras que dividen en lugar de edificar. Entonces, la necesidad era real. ¿Y la necesidad cuál era? Viudas desatendidas. Entonces, pero la forma de frenarla no era espiritual, sino que era de llegar a hablar directamente y parar. Un momento, tranquilos. Lleguemos a un consenso.
No era un problema de que porque fulanito hablaba en lenguas y el otro con solo tocar sanaba a los enfermos. No, ese no era el problema, no era problema espiritual, sino que era la murmuración, era la lengua. Paremos, alto. Queremos una iglesia sana. Arreglemos esto aquí entre nosotros. Ya no hagamos las cosas grandes. Eso que se está construyendo ya, ese monstruo que está creciendo por la murmuración, por el chambre, frenémoslo ahorita, ya no. Ya no. Entonces aquí hay un principio espiritual. Una causa justa puede volverse dañina si se maneja con un espíritu incorrecto. Amén. ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cuál es tu forma de comportamiento? ¿Es bueno para la iglesia? ¿Edifica o destruye? La murmuración no busca soluciones. Ojo con esto. Y este es otro punto de vista, para que no nos confundamos. Por eso les digo que es necesario reunirse, trabajar en equipo, porque la murmuración no busca solución, busca un desahogo. Ok, entonces, si alguien está hablando es por algo. Llamémoslo. ¿Qué está pasando? Desahogate conmigo, vení, vamos a tomarnos un café. Pero no andes comentándole a medio mundo, decímelo a mí. Vamos, vení, vamos a tomarnos un café. Y ahí cortar de raíz la murmuración. Sabemos que no edifica y divide. Entonces debemos de cortar esto de raíz. Entonces la murmuración siempre produce separación. Aquí Lucas añade un detalle importante y dice la palabra, los griegos contra los hebreos. Entonces ambos eran creyentes, ambos parte del mismo cuerpo, pero la murmuración crea bandos, levanta etiquetas, alimenta la división. Y aquí lo que el enemigo no logra con persecución externa, muchas veces intenta lograrlo con conflictos internos. Y es ahí donde tenemos que estar cuidado. El diablo es diablo. Hay que tener mucho cuidado. Iglesia, cuidado. Yo sentí que al estar haciendo este sermón, cuando el pastor me dijo, mire pastor, sí, con mucho gusto, y comencé. Pues el Señor puso en mi corazón de que esta iglesia va a ir en crecimiento, pero tiene que ir en buenas bases. Y eso va a depender, ahí están los pastores, pero eso depende de ustedes también. Ustedes son los demás brazos de la cabeza del pulpo central. Perdón, pastor, que lo esté comparando con pulpo. Fue la verdad. El pulpo está en la cabeza central y tiene diferentes brazos. Ustedes son los brazos. Tienen que ayudarle. Tienen que formar buenas bases. Pongamos ejemplos bíblicos de Israel y Moisés. Israel murmuraba en el desierto por agua, por comida, por cansancio. Y muchas veces sus quejas tenían fundamento humano. Pero mientras el pueblo murmuraba, ¿qué hacía Moisés? Oraba. Cuando faltó agua, Moisés, ¿qué hizo? Clamó. Clamó. Cuando el pueblo pecó, Moisés intercedió. No porque el Señor les iba a dar matacán, pero Moisés intercedió. Cuando vino el juicio, Moisés buscó a Dios. Y aquí hay una gran lección. La murmuración nos aleja de Dios, pero la oración nos acerca a Él. Entonces el pueblo hablaba entre ellos, el líder hablaba con Dios. Ahí estaba el pueblo, chiqui. Pero Moisés hablaba directamente con Dios. Entonces, ante una dificultad hay dos caminos: quejarnos o buscar a Dios. La murmuración dice, no es justo. La oración dice, Señor, ¿qué
estás haciendo y qué quieres enseñarnos. Punto. Y el Señor te va a mostrar. Pregúntele en oración, ¿qué quieres que yo haga? Señor, aquí estoy dispuesto para ti. Muéstrame qué camino debo de tomar. Y el Señor se lo va a mostrar. Créanme. Entonces la crisis no viene solo para resolverse, viene para dar nuevas direcciones. Esa es la verdad. Por eso les digo que la iglesia va a crecer increíblemente. Pero tenemos que estar con buenas bases. Si no toda dificultad es un ataque de enemigo, un castigo, un fracaso. Muchas veces ese es un llamado a orar más, es una invitación a profundizar y es una puerta mayor a una comunión mayor. Dios permite ciertas crisis porque quiere llevarnos a una mayor madurez, quiere tratar con nuestro carácter, también quiere hablarnos en la intimidad. Por eso hay que pedirle discernimiento al Señor, que nos muestre qué camino o a dónde nos quiere llevar para ser obedientes. Entonces Dios no permite la crisis para romperte, sino para formarte. Esa es la verdad. Iglesia, Señor te quiere formar. Como pastor te dijo, déjate formar por la mano de Dios. Déjate. Hoy el Señor nos recuerda que las dificultades no son el final. Son una invitación a su presencia, un llamado a dejar la queja y entrar a la intimidad con Él. Entonces, cuando respondemos bíblicamente a la crisis, Dios transforma el problema en propósito. Ahí está. Entonces hoy la nueva pregunta sería, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué me tienes aquí en mi iglesia? Muéstrame. Dile a tu vecino, el que tienes ahorita aquí a la par, la oración y la palabra no son opción, son prioridad. Amén. ¿Cuánto me falta, pastor? Gloria a Dios. La palabra Hechos del 2 al 4, 6 del 2 al 4, y dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra clave aquí es, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ojo, cuando surge la crisis, los apóstoles no minimizan el problema. No lo están minimizando. Pero tampoco sacrifican lo esencial. Su respuesta revela una profunda madurez espiritual. Y ese tipo de respuesta es la que tenemos que tener nosotros. Ellos no dijeron, no es importante, este problema no me corresponde, Dios entenderá si dejamos de orar. Ellos no dijeron nada de eso. Lo que dijeron fue, y volvamos a leer, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Imagínense, qué madurez. Y eso solo el Espíritu Santo lo da por medio de la palabra, la oración, la congregación. Ellos dijeron, no es justo. Y aquí hay una clave esencial. La palabra justo aquí no se refiere a justicia social, para que no la malinterpretemos, sino orden divino. Amén. No era correcto ante Dios alterar la prioridad espiritual que Él mismo había establecido. ¿Y cuál era? Volvamos a la palabra.
Y dicen ellos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. ¿Cuál es tu prioridad, hermana y hermano? ¿Cuál es tu prioridad hoy en día? La prioridad define la salud del ministerio. Amén. Los apóstoles entendían algo fundamental. El servicio práctico es importante, pero nunca debe de reemplazar la comunión con Dios. Nunca. Y ahora eso es lo que nos está enseñando que debe ser nuestra prioridad. Si los apóstoles abandonaban, la oración, la palabra, ya no era surgida, ya no lograba el efecto que tendría que lograr. Para entender todos los demás, la iglesia, si ellos dejaban de hacer todo esto, yo no creo que seguiría funcionando la iglesia. Una iglesia sin poder, aunque estuviera activa, pero sin poder, era por gusto. Por eso ellos dijeron esto bien claro. No se puede reemplazar la comunión con Dios. No se puede, porque eso es lo que empodera. La oración, la palabra, congregarse, eso empodera y te hace crecer espiritualmente. Una iglesia puede ser activa y aún así estar espiritualmente débil. Y para eliminar o evitar esta debilidad, ¿cuáles son los 3 puntos? Y congregar. Ahí está. Ya lo aprendieron. Entonces, ya no hay vuelta atrás. Hoy sí. Ya no pusimos otros zapatos. Otro, dice la palabra, persistiremos. Y esta es una decisión, no un sentimiento. El texto dice, y nosotros persistiremos. Y aquí la palabra griega es proskartereo, que significa mantenerse firme, continuar sin rendirse, aferrarse con determinación, permanecer aun cuando hay presión. No habla de orar cuando hay tiempo, ojo, sino de defender la comunión con una convicción. No, cuando me acuerdo, cuando me siento en la mesa ahí oro. Qué bonito. Y no es así, es todo el tiempo. Pastor, y entonces todo el tiempo, sí. Yo voy manejando. Mire, esto no es ser religioso, porque para la religiosidad al Señor no le gusta tampoco. Sino estar conectados con Él constantemente. Mire, a mí me encanta. Yo voy manejando, con el transporte escolar todos los días. Y en esa trayectoria voy alabando, voy hablando con el Señor. Mira, y hoy con esto de la universidad, y con esto aquí, con esto allá. Señor, mira, mostrame. Señor, Señor, yo te necesito. Tú sabes que soy falto de cabeza. A mí me cuesta. Ayúdame. Y miren, escucha. Señor, mire, Señor, líbrame de todo accidente, de todo peligro. Y de repente, sin qué y para qué, me cambio de lugar, me voy por otra calle y de repente escucho ya, ¡pum!, el porrazo. Señor, de lo que me libras. Así es estar constantemente conectado con el Señor. No solamente momentitos cuando nos acordamos, y mucho más cuando tenemos problemas. Ya buscamos a un Dios tipo bombero, ¿verdad? Ya sabemos ese punto, ¿qué significa? Nosotros no tenemos un Dios bombero. Tenemos a un Dios vivo, eterno, que cuando tú lo buscas, ahí está, te habla. Y no, que el Señor no habla. La Biblia nos enseña eso. Constantemente, ahí está todo escrito. Busca al Señor. Y aquí hay una gran verdad. La oración y la palabra no se sostiene con emociones, se sostiene con decisiones espirituales. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿qué recibirán en la presencia de Dios? Y en este espacio, la oración y la palabra, los apóstoles recibían. Y ojo, y esto va para ti, iglesia.
sabiduría para gobernar una iglesia en crecimiento y resolver conflictos con gracia. Van a recibir y recibieron en aquel entonces fuerzas nuevas para no desmayar ante la oposición, el cansancio y la presión constante. Doctrina revelada, no repetían ideas humanas, transmitían revelación divina, dirección divina para saber qué hacer, cómo actuar, cuándo actuar y cómo responder. Todo esto surge cuando estamos en la presencia del Señor. Pastor, pero yo tengo casi 70, 60, 90. Mi mente no me da, perdóname, pero no me estés limitando el poder de Dios. El Espíritu de Dios tiene poder y uno de los dones es la sabiduría. Y si tú tienes al Espíritu Santo que te ha marcado, que eres hija e hijo de Dios, perdóname. Pero entre más edad tengamos, más sabios somos. Gloria a Dios. Y es cierto. Por eso a mí me encanta la cultura japonesa. Otros países se están haciendo a un lado a los ancianos. Pero en Japón es diferente. A los ancianos más los quieren por la sabiduría que ellos tienen. Pero me encanta, pero ese punto y aparte. Pero quiero que entendamos que el Señor te puede utilizar. Si tú estás aquí, viva y vivo, es porque el Señor te quiere utilizar. Es porque el Señor te va a utilizar para grandes cosas, para con la iglesia. Entonces, todo lo que necesitaban para servir correctamente lo recibían primero en la presencia de Dios. Punto. Ejemplos. David dice en uno de los salmos: de madrugada te buscaré, dice el Señor. Dice David. Aquí David no buscaba a Dios solo en crisis, lo hacía antes de enfrentar el día. Jesús, levantándose muy de mañana, allí oraba. Jesús, siendo el Hijo de Dios, comenzaba su día sin dejar a un lado la comunión con el Padre. Ahora, si Jesús y David priorizaron la oración, ¿cuánto más nosotros somos? Si aquí tenemos vivos ejemplos, ¿qué debemos de hacer nosotros entonces? Seguirlos. Entonces no seamos burritos ni burritas. Entendamos lo que el Señor hoy nos está mostrando. Aferrémonos. Vivimos en un mundo lleno de ruido, amén. Estoy de acuerdo. Agendas llenas, demandas constantes, presiones emocionales constantes. Y fácilmente nos confundimos. Pero la Biblia nos enseña que no vence el más ocupado, vence el más fortalecido en Dios. Esa es la realidad. Un espíritu fortalecido vence tentaciones ocultas, presiones internas, ataques espirituales y desánimos silenciosos. Cuando estamos llenos y fortalecidos en el Espíritu. Entonces, hermanos, hermanas, la unción no se improvisa, se cultiva en lo secreto. ¿Cuál es lo secreto? En la oración. Ahí está. Si Dios nos llama hoy, a reordenar prioridades, a defender nuestro tiempo con Él, volver a la oración, volver a la palabra, es porque todo ministerio que pierde la presencia, pierde el poder. Y nosotros no debemos de perder la presencia, porque tenemos que estar empoderados del Espíritu constantemente. Todos los días de nuestra vida hasta que Él venga por su iglesia o nos lleve antes. Yo ahí me uno. Sí, porque no se sabe. Puede ser que ahorita esté, y aquí predicando, puede ser que caiga el patatús, de un solo. Pero me voy contento, porque sé que voy a entrar en la presencia del Señor. Pero esa convicción, ¿quién la da? Dios. Y para saber y tener ese discernimiento y saber que es Dios el que la da, ¿cómo tenemos que estar? En oración, leyendo la palabra, congregándonos. Dile nuevamente a tu vecino,
El poder del Espíritu es indispensable para servir a Dios. Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Palabra clave. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Miren, cuando los apóstoles deciden resolver la crisis, no bajan el estándar espiritual. Aun cuando el trabajo parece práctico o administrativo, ellos no dijeron, busquen una gente capaz. ¿Verdad que no dice eso la palabra? Tampoco dice, busquen gente influyente, que tenga cuello. Tampoco no lo dice. Aquí dice que busquen gente con experiencia. Tampoco, ¿verdad? No dice esto. Dijeron, busquen hombres llenos del Espíritu Santo. Y aquí hay algo clave. La iglesia primitiva, el servicio no era solo una función, era un ministerio espiritual. Era un ministerio espiritual. Entonces, las 3 características, ¿cuáles son? Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio. Eso es clave para todo buen cristiano. Eso era clave para todo buen cristiano. Para ir terminando. Dile a tu vecino otra vez. Cuando la iglesia ora, los resultados son sobrenaturales. Dice la palabra, Hechos 6, del 7 al 8. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y ojo acá. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este pasaje es el resultado directo de decisiones tomadas en Hechos 6 del 1 al 4. Aquí Lucas no escribe estos versículos como algo aislado, sino como una conclusión espiritual. Cuando la iglesia, ojo con esto, protegió la oración, protegió la palabra, delegó correctamente, se mantuvo lleno del Espíritu. Entonces Dios respondió con frutos sobrenaturales visibles. ¿Qué hacía Esteban? ¿Qué hacía Esteban? ¿Qué dice la palabra? Prodigios y señales. O sea que lo que prometió Jesucristo, que iba a dejar al gran Consolador y que íbamos a hacer cosas mayores que Él, aquí se cumplió y se sigue cumpliendo. Y se sigue cumpliendo. Da la redundancia, si ustedes, no sé si han leído la Biblia completamente, todos los libros tienen un fin. El único libro que todavía no tiene fin es Hechos. No tiene Hechos. Hechos no tiene fin. Ahí no termina. No termina despidiéndose. Todos los libros tienen despidiéndose con una carta diciendo, Hechos no. Entonces, aún el Espíritu Santo está haciendo milagros. No hay cierre. Esto se va a cerrar hasta que Cristo venga por su iglesia. ¿Me explico? Le vuelvo y les insisto, cuando se dé la oportunidad, cuando su pastor venga y les diga, hermanos, vamos a tener la facilidad de poder estudiar la Biblia, háganlo. Yo no tengo edad. No, es que para eso no hay edad. Lo que se requiere es corazón. Corazón, amor hacia nuestro Salvador para conocerlo más a Él. Y se van a dar cuenta de todo lo que les estoy diciendo. Pero les digo, con plena certeza, aún el Señor está haciendo milagros. Gloria al Señor. Entonces la palabra dice, crecía la palabra del Señor.
Obsérvese aquí con cuidado. No dice primero crecía la iglesia, dice crecía la palabra. Amén. Entonces, cuando la palabra tiene libertad, ilumina corazón, convence de pecado y transforma vida. Así de fácil. Cuando la palabra crece, el pueblo crece sano. No era un crecimiento emocional. Era un crecimiento basado en la verdad revelada, como hoy en día lo estamos haciendo. Como lo que está revelando ahorita el Señor. Se multiplicaban los discípulos, decía la palabra. La Biblia no habla solo de conversiones, habla de discípulos. Y esto, queridos hermanos, indica personas enseñadas, personas formadas, personas comprometidas. La oración y la palabra no producen multitudes vacías, produce discípulos firmes. Entonces, y dice la palabra, aún los opositores obedecían la fe. ¡Wow! Y esto es uno de los resultados más poderosos del texto. ¿Por qué? Los sacerdotes. Aún ahí la palabra de Dios eran los fariseos, que en aquel entonces se oponían a Jesús. Defendían el sistema religioso de ellos. Pero aún así, la palabra dice que obedecían la fe. Era una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Desde que hay una gran verdad espiritual. Cuando la iglesia camina en comunión con Dios, ojo, la oposición pierde fuerza. Los corazones duros se ablandan y Dios pelea las batallas que nosotros no podemos pelear. No fue un debate, no fue una presión, fue presencia de Dios mismo. Una iglesia empoderada. La palabra dice que el poder se manifestaba. Aquí hablamos de Esteban. Esteban no era apóstol, era un servidor. Pero el texto dice, lleno de gracia y de poder. Y esto nos enseña que el poder no depende del título. Depende de la comunión. Cuando la iglesia ora, Dios levanta personas comunes con un impacto extraordinario. Nuevos líderes. Y de eso se trata esto. Ejemplo bíblico, Moisés cuando descendía del monte, no anunciaba que había orado, no explicaba qué había pasado. Su rostro lo decía todo. Dice la palabra que tenía algo que su rostro resplandecía. Es más, se tapaba para que no tuvieran temor a la persona, que no se le acercara. En pocas palabras, su testimonio hablaba. En pocas palabras, nosotros como hijos de Dios, nuestro testimonio, digan conmigo, testimonio, debe de hablar por nosotros. La palabra es bien clara y dice, por su fruto lo conoceréis. Entonces, la comunión con Dios no es un concepto abstracto, produce efectos reales, hermanas y hermanos. Y aquí vamos terminando. Activa milagros porque Dios responde a un pueblo que le busca. Rompe oposición porque la presencia de Dios cambia corazón. Abre puertas porque Dios honra al que honra su presencia. Y da autoridad espiritual porque la autoridad nace en la intimidad. No tenemos que pelear por todas las batallas, muchas veces se ganan en la oración. Donde la palabra crece, el poder se manifiesta. Entonces, hermanos, hermanas, Dios nos llama hoy a entender que la oración no es rutina, la palabra no es teoría, la comunión no es opcional. El camino por el cual Dios libera su poder, Dios transforma corazones y Dios glorifica su nombre. Pastor, y entonces ahora, ¿qué debo de hacer? La respuesta es fácil. Después de escuchar lo que Dios hizo en Hechos 6, la pregunta ya no es qué pasó, sino que qué haremos hoy. Y la palabra no fue dada solo para informarnos, sino para transformarnos. Es lo que hoy el Señor ha hecho en este momento. Entonces nos pide volver a la oración. No una oración de rutinas,
sino una oración que vuelve a conectar con el corazón de Dios. Volver a la palabra, no a leerla por costumbre, sino alimentarnos de ella con necesidad. Nos llama a soltar el aserrín. El aserrín no es pecado evidente, es sustituto barato del alimento verdadero. Buscar intimidad con Dios. No solo visitar a Dios o ir a la iglesia, sino habitar en su presencia. Reordenar prioridades. Muchas veces Dios no quita cosas malas, solo nos pide que pongamos prioridades en lo eterno. Caminar en obediencia. La obediencia no es emoción, es respuesta. Creer en los milagros, no milagros por exhibición, sino milagros que glorifican a Dios. Y algo esencial, renovar el altar personal. Y aquí es donde todo converge. El altar representa comunión, entrega, dependencia y prioridad. Hoy Dios nos ha hablado con claridad, no para condenarnos, sino para alimentarnos. Si la iglesia vuelve a la oración, a la palabra, a la intimidad, entonces Dios volverá a manifestar su poder, a activar milagros y levantar servidores yernos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Un fuerte aplauso al Señor, queridos hermanos.